Mi nombre es Ana y tengo 26 años. Estaba empacando para mi primer viaje de esquí en 3 años, sintiéndome libre. Pasé a dejar los regalos de Navidad. Fue entonces cuando mi hermana dijo: «Oh, qué lindos. Jugarán con ellos en tu casa mientras estamos en Europa». Mi padre y mi madrastra también iban. Yo era la única que no tenía vacaciones. El rostro de mi padre se puso rojo. Sabía exactamente lo que venía. Para muchos, la familia es un refugio. Para otros, es una obligación. Si alguna vez se ha sentido como la cuidadora por defecto, esta historia es para usted. Siga nuestra comunidad. Aquí valoramos su voz. Mis primeros recuerdos están llenos del sonido de gritos. La voz de mi padre retumbaba por nuestra pequeña casa, haciendo que las paredes parecieran temblar. Mi madre intentaba mantener la voz baja, probablemente pensando en mí y en mi hermana pequeña, pero a veces no podía evitar devolver los gritos. Yo tenía 7 años entonces y mi hermana solo 2, demasiado pequeña para entender realmente lo que estaba pasando. Recuerdo ver a mi madre cepillar el cabello de mi hermana una mañana, cantándole suavemente. Esa fue la última vez que la vi hacer eso. Más tarde ese día, los gritos comenzaron de nuevo, peor que nunca. Oí la voz de mi madre quebrarse por la tensión. «Eres imposible, Roberto. Controlas todo lo que hago. ¿Con quién hablo?» El divorcio ocurrió rápido después de eso. Un día, mi madre simplemente se había ido. Mi padre nos dijo que nos había abandonado, que había elegido el alcohol y a otros hombres por encima de sus propias hijas. Yo era lo suficientemente mayor para sentirme confundida y traicionada, pero era lo suficientemente joven para creerle por completo. No pasó mucho tiempo antes de que mi padre trajera a Sara a casa. Era más joven que mi madre, siempre sonriendo, y claramente adoraba a mi hermana. Mi hermana pequeña la aceptó de inmediato, llamándola mami, en cuestión de semanas. Pero yo no podía hacerlo. Cada vez que Sara intentaba abrazarme o pejinarme como mi madre solía hacerlo, yo me apartaba. Su voz era severa. «Ana», decía, «Sara está haciendo su mejor esfuerzo. Tienes que ser más agradecida». Pero ¿cómo podía estar agradecida? Todavía tenía una mamá, una real, en algún lugar. ¿Dónde estaba ella? ¿Por qué no llamaba? ¿Por qué no luchó por vernos? Estas preguntas me atormentaron durante mi infancia, pero aprendí a guardármelas para mí. Sara consentía a mi hermana, comprándole vestidos bonitos y llevándola a clases de baile. A mí también me invitaban, pero siempre me negaba. Me refugié en los libros, pasando horas en mi habitación estudiando. Era más fácil que ver a mi hermana construir una relación con mi madre sustituta. Los años pasaron así. Mi hermana se convirtió cada vez más en la hija de Sara, mientras yo permanecía tercamente al margen. Pero yo tenía un plan. Estudié mucho, sabiendo que la educación sería mi boleto a la libertad. Mientras a mi hermana la preparaban para ser la hija perfecta, yo tramaba mi escape a través de solicitudes universitarias y ensayos para becas. Finalmente, a los 18 años, fui libre. La universidad se sintió como respirar aire fresco después de estar demasiado tiempo bajo el agua. Mi dormitorio podría haber sido diminuto, pero era mío. Sin Sara rondando, sin mi padre dictando reglas, sin el recordatorio constante de ser la hija difícil. Todavía volvía a casa durante las vacaciones, tratando de mantener alguna conexión con mi hermana. Durante una de estas visitas en mi último año, la encontré en su habitación. Parecía la alcoba de una princesa, todo rosa y blanco, cortesía de la obsesión decorativa de Sara. Me acomodé en el asiento junto a su ventana. «Entonces, ¿cuáles son tus planes después de la graduación?», pregunté. «¿Has pensado a qué universidades te gustaría postular?». Mi hermana estaba desparramada sobre su cama, sus uñas perfectamente cuidadas tecleando en la pantalla de su teléfono. «Oh, no voy a ir a la universidad», dijo, tan casualmente como si estuviera discutiendo el clima. «Me voy a casar». Casi me atraganto con mi café. «¿Casarte? Ni siquiera tienes 18 años. ¿Cuándo pasó esto?». Finalmente levantó la vista de su teléfono, sus ojos brillando. «Sara me lo presentó el año pasado».
Su familia es dueña de esa gran compañía de bienes raíces del centro, ya sabes, Inmobiliaria Torres. Están forrados, Ana, y él es absolutamente perfecto. ¿Pero qué hay de tus sueños?, le recordé, pensando en la pequeña pizarra que tenía de niña. Solías hablar de convertirte en maestra. Ella agitó la mano con desdén. Eso era solo cosa de niños. Sara dice que no necesito la universidad de todos modos. Ella cree que el verdadero propósito de una mujer es crear una familia y tener hijos. ¿Por qué perder el tiempo con títulos cuando puedo empezar mi vida real ahora? Agarré mi taza de café con más fuerza, luchando contra el impulso de lanzarme a un sermón sobre feminismo e independencia. Solo piensa cuidadosamente en lo que realmente quieres, dije con cautela. No lo que Sara quiere, no lo que él quiere, lo que tú quieres. Ella simplemente rodó los ojos. Sé lo que quiero. No todo el mundo necesita ser una mujer de carrera como tú. La forma en que lo dijo, como si mujer de carrera fuera algún tipo de defecto de carácter, hizo que se me revolviera el estómago. Pero me quedé callada. Después de todo, era su vida. Después de graduarme, encontré un bonito apartamento al otro lado de la ciudad y comencé a trabajar como contadora remota. El trabajo no era glamoroso, pero pagaba lo suficientemente bien y me daba la independencia que anhelaba. Mientras tanto, mi hermana se casó con su prometido en una ceremonia lujosa que Sara orquestó hasta la última copa de champán de cristal. En un año, mi hermana pequeña ya era madre, con su hijito llegando justo a tiempo. Un año después vino su hija, y ahí fue cuando mi vida pacífica comenzó a desmoronarse. La primera vez que mi hermana apareció sin avisar, llevaba ropa deportiva de marca que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Llevaba 2 pañaleras y lucía perfectamente arreglada, a pesar de ser supuestamente una madre nueva y exhausta. «Tengo una cita en el spa», anunció mientras ya dejaba las bolsas en mi sala. Antes de que pudiera siquiera hablar, ella ya estaba dando instrucciones. «Los cuidarás, ¿verdad?» «Gracias, hermanita. Su hijo acaba de comer y su hija podría necesitar un cambio de pañal pronto. Ah, y a él le gusta su elefante de peluche para la siesta. Está en la bolsa azul en alguna parte». Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, ella se había ido, así de simple, dejándome con un niño pequeño y una bebé. Esto se convirtió en algo habitual. Mi hermana aparecía con alguna cita urgente, un almuerzo o un viaje de compras, dejando a los niños como si fueran paquetes para entregar. El verdadero impacto vino cuando ella y su esposo decidieron tomar una escapada romántica. Sin previo aviso, sin preguntar, simplemente aparecieron en mi puerta con los niños y suficientes provisiones para 3 días. Las constantes interrupciones me estaban volviendo loca. Mi trabajo como contadora requería concentración y atención al detalle, algo casi imposible de mantener con 2 niños pequeños corriendo por ahí. Cada vez que me acomodaba en una hoja de cálculo, había un llanto, un estruendo, o una vocecita diciendo: «Tía Ana, tengo hambre». Traté de adaptarme. Intenté trabajar temprano en las mañanas, antes de las visitas sorpresa de mi hermana. Intenté trabajar tarde en las noches, después de que los niños finalmente se iban a casa. Incluso los fines de semana, cuando debería haber estado descansando, pero no era suficiente. Mi jefe había comenzado a notar errores en mi trabajo. Pequeños errores, sí, pero errores que podrían tener graves consecuencias. Un día, mientras mi hermana dejaba a los niños por 3ª vez esa semana, traté de razonar con ella. «¿Por qué no le pides a Sara y a papá que los cuiden a veces?», sugerí. «O tal vez a sus padres». «Papá siempre está en el trabajo», respondió ya a medio camino de la puerta. «Y Sara dice que el ruido le da migrañas. Además, tú eres tan buena con ellos». La vi alejarse con su atuendo de diseñador perfectamente planchado, sin un cabello fuera de lugar, y contuve las ganas de gritar. Ella no podía manejarlos sola todo el día, pero de alguna manera se suponía que yo debía manejarlos mientras trabajaba a tiempo completo. El punto de quiebre llegó un martes. Tenía una fecha límite crucial, y su hijo estaba particularmente enérgico ese día. Aparté la vista de mi laptop por solo un momento,
solo un instante, para evitar que su hija se comiera un crayón, cuando escuché el golpe. Su hijo había estado saltando en el sofá, algo que le dije innumerables veces que no hiciera, y se había caído. Parecía estar bien al principio, pero para cuando mi hermana vino a recogerlos, un feo moretón morado se había extendido por su espinilla. En el momento en que lo vio, explotó. «¿Qué demonios, Ana?», gritó, haciendo que ambos niños comenzaran a llorar. «Te confío a mis hijos, y así es como los cuidas». Podría haberse lastimado seriamente. Traté de defenderme. Tal vez si realmente cuidaras a tus propios hijos, pero ella me interrumpió. Sabía que no debía dejarlos contigo. Eres tan irresponsable. ¿Qué estabas haciendo? Demasiado ocupada con tus preciosas hojas de cálculo para mantener a mi hijo a salvo. Algo dentro de mí se rompió. Años de resentimiento, de que me dieran por sentada, de esperar que pusiera mi vida en pausa para la conveniencia de todos los demás. Todo salió a flote. Mi voz era mortalmente tranquila. «Vete. Llévate a tus hijos y vete de mi apartamento». Ella se sorprendió. «Disculpa». «Se acabó», dije, mi voz firme. «Se acabó ser tu niñera gratuita. Tengo un trabajo real que paga mis cuentas. No puedo seguir dejándolo todo porque necesitas un día de spa o un almuerzo con tus amigas. Contrata a una niñera profesional». Prácticamente los empujé al pasillo, ignorando la expresión de asombro de mi hermana y las lágrimas confundidas de los niños. En el momento en que se cerró la puerta, mi teléfono comenzó a sonar. Era mi padre. Ni siquiera esperó a que dijera hola. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», rugió en el teléfono. «Tu hermana está llorando a mares. ¿Cómo te atreves a tratarla de esta manera? Si no le gusta cómo cuido a sus hijos», respondí bruscamente, «puede cuidarlos ella misma. Te disculparás con tu hermana inmediatamente. Este tipo de comportamiento es inaceptable». «¿Inaceptable?». No podía creerlo. Lo que es inaceptable es dejarle tus hijos a alguien sin avisar y luego enojarte cuando no pueden brindar cuidado profesional mientras trabajan a tiempo completo. Su voz bajó a ese tono peligroso que recordaba de la infancia. «Escúchame bien, jovencita. Si no empiezas a mostrar más respeto a tu hermana y a tratar mejor a tu familia, puedes olvidarte de tu herencia. Le dejaré todo a tu hermana». Después de esta amenaza, supe que necesitaba manejar las cosas de manera diferente. La tensión constante no era buena para nadie, especialmente para los niños, así que me tragué mi orgullo y llamé a mi hermana. «Hola», dije cuando contestó, mi voz cuidadosamente neutral. «¿Podemos hablar?». Sonaba sorprendentemente tranquila. «De hecho, te iba a llamar. Puede que haya exagerado un poco ayer. Nos encontramos para tomar un café en un lugar neutral, la pequeña cafetería a medio camino entre nuestros apartamentos». Mi hermana parecía cansada, la fachada perfectamente arreglada, ligeramente agrietada. «Mira», comencé, revolviendo mi café con leche. «Amo a los niños, sabes que sí, pero no puedo seguir dejándolo todo en cualquier momento. Necesito poder planificar mi horario de trabajo». Ella asintió lentamente. «Lo entiendo. Supongo que me he estado aprovechando de ti. Elaboramos un sistema. Me avisaría con al menos 24 horas de anticipación antes de traer a los niños. No más dejarlos en la puerta. No más estadías sorpresivas de fin de semana. Nos ceñiríamos a un horario regular, martes por la tarde y jueves por la mañana, cuando yo pudiera planificar adecuadamente mi carga de trabajo en torno al cuidado de los niños». Las cosas mejoraron después de eso. Los niños seguían viniendo, pero en un horario predecible que me permitía organizar mi trabajo en consecuencia. Incluso comencé a disfrutar más nuestro tiempo juntos, ahora que no me lo imponían. A medida que se acercaba la Navidad, hice planes con mis amigos de la universidad para un viaje de esquí a las montañas. Serían mis primeras vacaciones reales en mucho tiempo, sin trabajo, sin drama familiar, solo nieve y libertad. Cuando escuché que mi hermana estaba planeando un viaje familiar a Europa, pensé que era el momento perfecto. Seguramente unas vacaciones familiares significaban toda la familia, niños incluidos. 2 días antes de mi partida,
Pasé por la casa de mi hermana con regalos de Navidad para los niños. La sala era un caos. Maletas por todas partes, ropa extendida sobre cada superficie. Mi padre y Sara también estaban allí, con Sara dirigiendo el empaque como un general organizando tropas. Los niños abrieron sus regalos adelantados. «¡Son tan lindos!», exclamó mi hermana. «Pueden jugar con ellos mientras se quedan en tu casa durante la Navidad». Me congelé, mi taza de café a medio camino de mis labios. «¿Qué? Oh, va a ser increíble», continuó, aparentemente ajena a mi conmoción. «Sus amigos de la universidad se reunirán con nosotros en París y luego iremos a las pistas de esquí en Suiza. No se permiten niños, será como en los viejos tiempos». Mi voz era lenta y deliberada. «Me voy a un viaje de esquí esta noche, con mis amigos. He tenido estos planes durante meses». La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Vi el rostro de mi padre adquirir ese familiar tono rojo que siempre precedía a una explosión. Se levantó de su sillón. «No me importan en lo más mínimo tus planes», escupió. Y fue entonces cuando gritó las palabras que lo iniciaron todo. «¿Cuándo vas a madurar y darte cuenta de que la familia es primero? Cuidar a los hijos de tu hermana es tu responsabilidad». Mi voz era incrédula. ¿Mi responsabilidad? ¿Desde cuándo es mi responsabilidad ser su niñera a tiempo completo? Sara dio un paso adelante, su rostro una máscara de desaprobación con la que me había familiarizado demasiado a lo largo de los años. «Ana, no puedes simplemente poner tus deseos egoístas por encima de los planes familiares». «¿En qué estabas pensando? ¿Haciendo arreglos de vacaciones sin consultarnos a ninguno de nosotros?» «Así no es como funciona la familia». Solté una risa áspera. ¿Consultarles? ¡Qué ironía! ¿Alguno de ustedes me consultó antes de planificar sus vacaciones europeas? ¿Alguien siquiera pensó en preguntar si yo estaba disponible para cuidar a los niños? Mi hermana intervino, balanceando a su hija en la cadera. «No deberíamos tener que preguntar. Eres su tía». «Entonces, ¿por qué no le preguntas a su abuela?», señalé hacia Sara. «Ella también es familia, ¿no?». La expresión perfectamente mantenida de Sara se resquebrajó ligeramente. «No seas ridícula. Es imposible que yo los cuide. Es demasiado exigente a mi edad». Se alisó la blusa de diseñador. «Además, tu padre y yo también vamos al viaje». «Por supuesto que van», murmuré. «Así que todos tienen vacaciones excepto yo». Aquí es cuando mi padre rugió. Aquí es cuando me amenazó con la herencia. Y aquí es cuando estallé. «¿Sabes qué? Quédate con tu maldita herencia», grité tomando mi abrigo. «Estoy harta de que me amenacen. Estoy harta de que me manipulen. Todos pueden irse directo al diablo». La puerta se cerró detrás de mí con una fuerza satisfactoria. Mis manos temblaban mientras conducía a casa, pero me sentía más ligera de alguna manera, como si finalmente me hubiera liberado de cadenas invisibles. Me dediqué a empacar y me fui a encontrar con mis amigos, apagando mi teléfono mientras nos dirigíamos a las montañas. No fue hasta que estuve en nuestra acogedora cabaña esa noche que se me ocurrió revisar la transmisión de la cámara de seguridad que había instalado después de demasiadas visitas sorpresa de mi hermana. Habían estado allí, todos ellos. Mi padre golpeando mi puerta. Sara tratando de mirar por la mirilla. Mi hermana meciendo a una bebé que lloraba mientras su hijo estaba sentado en el suelo, jugando con sus carritos. Se habían quedado durante horas, alternando entre súplicas y amenazas, claramente incapaces de procesar que yo realmente me había elegido a mí misma por encima de sus demandas por una vez. Mi teléfono vibró constantemente durante el primer día de vacaciones. Había silenciado todas sus notificaciones, pero aún podía ver los números subiendo. 27 llamadas perdidas de mi padre, 43 de mi hermana, 15 de Sara. Los mensajes de voz y los textos se acumularon, cada uno más desesperado que el anterior. Accidentalmente reproduje uno de mi padre antes de borrarlo. Su voz tronó a través del altavoz. «Si no devuelves la llamada ahora mismo, jovencita». Los textos de Sara eran una clase magistral en hacer sentir culpable. «Nunca he visto a los niños tan molestos. ¿Cómo pudiste abandonar a tu propia familia en Navidad? Tu pobre hermana está devastada. ¿Es este realmente el tipo de persona que quieres ser?»
Los mensajes de video de mi hermana eran los peores. Su rostro perfectamente maquillado estaba surcado de lágrimas, su hija llorando al fondo. Por favor, Ana, no podemos encontrar a nadie más con tan poco tiempo. Te pagaré el doble de lo que suelo hacer. Apagué mi teléfono por completo después de eso. Mis amigos notaron mi tensión y sugirieron que fuéramos a las pistas temprano. El mordisco del aire frío y la adrenalina de esquiar ayudaron a despejar mi cabeza. Al tercer día de nuestro viaje, mi prima Raquel me envió un mensaje. Acabo de enterarme de lo que pasó. No te preocupes demasiado. Sara finalmente encontró a alguien a través de sus amigos del club campestre para cuidar a los niños. Una maestra jubilada o algo así. Les está cobrando una fortuna, eso sí. Supongo que la guardería profesional no es tan barata después de todo. No pude evitar sonreír con eso. Finalmente habían tenido que enfrentar la realidad de lo que sus constantes demandas me habían estado costando. Cuando regresé a casa una semana después, mis notificaciones de redes sociales estaban explotando. Mi padre había hecho una publicación pública, completa con fotos familiares antiguas de él, con mi hermana y conmigo cuando éramos niñas. Me duele escribir esto, decía, pero hoy oficialmente desheredo a mi hija mayor, Ana. Ella no solo me ha traicionado a mí, sino a toda nuestra familia, abandonando a su hermana y a sus jóvenes sobrinos en Navidad para perseguir sus propios deseos egoístas. Una verdadera hija nunca pondría sus propios deseos por encima de las necesidades de su familia. A partir de este día, todas mis propiedades y activos irán a mi hija menor, quien entiende el verdadero significado de la lealtad familiar. Ana ya no es bienvenida en nuestro hogar ni en nuestras vidas. La publicación tenía cientos de reacciones, en su mayoría de los socios de negocios y amigos de la iglesia de mi padre, todos ofreciendo condolencias y condenando mi egoísmo. Sara lo había compartido, con comentarios adicionales sobre los hijos ingratos y cómo los valores modernos destruyen los lazos familiares. Me quedé mirando la pantalla por un largo momento. Luego cerré la aplicación sin dar me gusta, sin comentar y sin compartir. Que tuvieran su berrinche público. Yo tenía trabajo que hacer y, por primera vez en años, un apartamento tranquilo solo para mí. Una semana después del dramático anuncio de mi padre en las redes sociales, recibí un mensaje que hizo que mi corazón se detuviera. La notificación simplemente decía: Catalina Mendoza quiere conectar contigo. El nombre de mi madre, apareciendo en mi pantalla como un fantasma del pasado. Su mensaje era largo y cuidadosamente redactado. Ana, vi la publicación de tu padre. Sé que han pasado muchos años y tengo tanto que explicar. ¿Estarías dispuesta a reunirte conmigo? Entenderé si no quieres, pero por favor, sabe que nunca he dejado de pensar en ti y en tu hermana. Mi mano temblaba mientras leía el resto. Ella había estado siguiendo nuestras vidas a través de las redes sociales todos estos años. Mi graduación universitaria, la boda de mi hermana, el nacimiento de mis sobrinos. Ella había estado allí, observando desde la distancia, incapaz de contactarnos. Acepté reunirme con ella en un café tranquilo, al otro lado de la ciudad. Al entrar la vi de inmediato. Se veía mayor que en mis recuerdos, por supuesto, pero sus ojos eran los mismos. Cuando me abrazó, percibí el más leve rastro del perfume de lavanda que solía usar cuando yo era pequeña. Lo siento mucho, Ana, dijo mientras nos sentábamos. Sé que una disculpa no puede compensar todos estos años, pero necesitas saber la verdad. La historia que me contó me hizo sentir enferma. Mi padre la había estado alejando sistemáticamente de nosotras, todo mientras se pintaba a sí mismo como la víctima. Le había enviado fotos y videos de nosotras con Sara, fiestas de cumpleaños, eventos escolares, vacaciones familiares, junto con mensajes sobre lo felices que éramos con nuestra verdadera madre. Mira lo bien que están, escribía. Sara es una madre tan maravillosa para ellas. Ya ni siquiera te recuerdan. ¿Por qué querrías perturbar sus vidas ahora? Sacó su teléfono mostrándome años de mensajes de mi padre, cada uno más manipulador que el anterior.
Las niñas llaman mami a Sara ahora. Solo las confundiría si trataras de volver a sus vidas. Ana está saliendo tan bien en la escuela. Sara la ayuda con todas sus tareas. Se ha olvidado por completo de ti. Mi hija menor preguntó por qué no se parece a su mami, Sara. Le dijimos que se parece a su papi. Está tan feliz con esa respuesta, no se lo arruines. Pero la mayor revelación fue sobre el dinero. Mi madre había estado enviando pagos sustanciales de manutención todos estos años, gracias a su exitosa carrera como abogada corporativa y su matrimonio con un empresario adinerado. Tu padre y yo teníamos un acuerdo, dijo, sus manos temblando mientras revolvía su café intacto. Toda la manutención que pagué por ti se suponía que te la darían cuando cumplieras 18 años. Era suficiente para comprar un pequeño apartamento, darte un comienzo en la vida. Él me prometió que te lo diría. Pensé en todas las veces que mi padre había usado su herencia para amenazarme, usándola para controlarme. Todos esos años, había estado amenazando con retener dinero que ni siquiera era suyo para empezar. Dinero que había venido de la madre que me dijo que nos había abandonado. Esa noche me senté frente a mi computadora, mis dedos flotando sobre el teclado. Luego comencé a escribir. En respuesta a la reciente publicación de mi padre sobre desheredarme, me siento obligada a compartir algunas verdades que han salido a la luz recientemente. Durante años, creí lo que mi padre me dijo sobre mi madre, que nos abandonó, que no nos quería, que eligió el alcohol y a otros hombres por encima de sus hijas. Le creí cuando dijo que estábamos mejor sin ella. Hoy descubrí que cada palabra era mentira. Mi madre nunca nos abandonó. Fue alejada por un hombre que usó la manipulación y las mentiras para mantener el control sobre sus hijas. Mientras él se pintaba como nuestro salvador, estaba recibiendo en secreto pagos sustanciales de manutención de nuestra madre, dinero que estaba destinado a ser entregado a mí cuando cumpliera 18 años. En lugar de eso, él mantuvo este dinero sobre mi cabeza durante años, amenazando con retener su herencia si no cumplía con sus demandas. Él le enviaba a nuestra madre fotos y videos de nosotras con nuestra madrastra, diciéndole que éramos más felices sin ella, que la habíamos olvidado, que llamábamos a otra mujer mami. La convenció de que contactarnos nos haría daño psicológicamente, todo mientras ella nos veía crecer desde la distancia, enviando dinero que pensó que aseguraría mi futuro. A mi padre, quédate con tu dinero. No quiero una herencia construida sobre mentiras. No quiero nada de un hombre que pudo separar tan cruelmente a unas niñas de su madre para su propio beneficio. Aquellos que comentaron en su publicación sobre la lealtad familiar, ustedes no saben la historia completa. Nunca la supieron. Las respuestas llegaron de inmediato. Familiares de los que no había sabido nada en años expresaron su conmoción y disgusto. Viejos amigos de la familia contactaron con sus propias historias sobre el comportamiento controlador de mi padre. Varios de sus socios de negocios lo eliminaron silenciosamente de sus amigos. Su mensaje llegó tarde esa noche. Ana, has entendido todo mal. Solo intentaba protegerlas. Si me dejas explicarte, lo bloqueé sin leer el resto. Sara intentó llamar después. Luego mi hermana. Las bloqueé a ellas también. Dolió cortar la relación con mi hermana, pero verla convertirse en un reflejo de nuestro padre dolió más. Su sentido de merecimiento, su manipulación, su absoluta certeza de que siempre tenía la razón. Había aprendido bien de él. Mi madre me ayudó a encontrar un apartamento en su vecindario, insistiendo en comprarlo directamente. Ahora, 6 meses después, cenamos juntas 3 veces por semana. Me cuenta historias sobre mi primera infancia, llenando los espacios en blanco de mi memoria. A veces miramos sus fotos antiguas, unas que nunca había visto, de ella sosteniéndome de bebé, enseñándome a caminar, leyéndome a mí y a mi hermana. Recientemente mi madre me preguntó, ¿crees que volverás a hablar con tu hermana alguna vez? Pensé en ella, en lo minuciosamente que mi padre la había moldeado a su imagen. Tal vez algún día, dije, si alguna vez aprende a pensar por sí misma, pero
No guardo muchas esperanzas. Por ahora, estoy enfocada en reconstruir mi relación con mi madre, recuperando todos esos años perdidos. Estoy aprendiendo que la familia no se trata de obligación o control o amenazas. Se trata de amor, respeto y verdad, cualidades que nunca encontré en la casa de mi padre, pero que descubro todos los días con mi mamá. A veces todavía recibo mensajes de los aliados de mi padre, sus amigos, miembros de la iglesia, parientes lejanos que piensan que debería perdonar y olvidar. Los borro todos. He pasado suficientes años viviendo bajo el peso de las expectativas de otras personas. Finalmente, soy